Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra Universidad Central. Hoy Sinatra UCB convocó a una Asamblea General Extraordinaria en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela para discutir, entre otros puntos, el tema de la presentación del informe financiero. El informe financiero fue presentado a todos los trabajadores. Hoy se informó que los aportes percibidos por concepto de cotizaciones y descuento a los trabajadores fue de 150 millones de bolívares aproximadamente, de los cuales hubo gastos por el orden de los 98 millones de bolívares y quedó un excedente para abrir el 1 de enero del 2018 de 51 millones de bolívares que quedaron en fondo, que están en estos momentos a buen resguardo. Todos los demás materiales están a la orden en Sinatra UCB, en donde está cada voucher, establece que cada cheque cancelado tiene soporte con facturas debidamente registradas, como lo ordena la Contraloría General de la República. En ese sentido, aprobada la memoria y cuenta, pues procederá a presentarse al Ministerio de Trabajo. Por otro lado, el tema importante con respecto al problema de los horarios o la flexibilización de horarios establecidos. Nosotros lamentamos hoy la decisión del Consejo Universitario de nuestra Universidad Central, sobre todo en el marco de la situación país. Una situación que evidentemente pulverizó, la hiperinflación pulverizó el salario de la clase trabajadora venezolana, sobre todo los universitarios, hasta los profesores tienen su salario devaluado, hiperdevaluado. En estos momentos ningún salario cumple ni siquiera un porcentaje significativo en la canasta básica, que en estos momentos estamos siendo presa de ese capitalismo salvaje que todos los días sube los precios, aunque los salarios no suben, que los pasajes incrementaron en porcentajes exorbitantes, ya para vivir en una de las ciudades dormitorios donde está el 30% de la población universitaria, hay que pagar entre 20 y 30 bolívares al día. Si a la persona tiene un niño en la institución educativa, eso se duplica por 2, para pagar un promedio mínimo de 600.000 bolívares al mes, cuando eso no es el salario que persigue de manera íntegra el trabajador. Es decir, ya no podríamos ni siquiera asistir a los puestos de trabajo. Que en las áreas internas los trabajadores se ven en la obligación a veces de no almorzar porque no tienen cómo comer, porque hay que priorizar con los hijos. Que hay trabajadores que vienen al trabajo en la universidad y almuerzan y cenan en su casa de una vez en la tarde cuando llega porque no tienen cómo. Que no se puede almorzar en ningún cafetín de la universidad porque cualquier almuerzo mínimo vale, una pasta con una clarita o alguna situación con una salsita cuesta 200.000 bolívares que el trabajador no tiene, y que además tiene que sufrir los colapsos del metro que son cotidianos, el problema de que no hay camionetas de pasajeros porque tienen deficiencia de puestos de cauchos, de repuestos, etcétera, que les aumentan los pasajes cotidianamente. Ahorita el pasaje mínimo está en 2.000 bolívares y hay gente que tiene que tener hasta 2 carros para llegar aquí. En base a eso nosotros le hicimos una propuesta al Consejo Universitario. El Consejo Universitario nos mandó una respuesta por oficio a la cual vamos a referirnos, pero queríamos establecer que el comportamiento de nuestro Consejo Universitario es contrario al comportamiento de todas las universidades del país. Ahorita acaban de salir 2 resoluciones, una de la Universidad de Oriente y una de la Universidad del Zulia, donde los rectores y el Consejo Universitario ratifican que en la Universidad del Zulia un número importante de estudiantes se fue del país y abandonaron la carrera, que en base a eso declararon que las clases serían 50% presencial y 50% por internet, para que los profesores que no puedan venir a través del internet manden los trabajos, las investigaciones, etcétera, para poder culminar el año lectivo y para poder generar el horario de emergencia en todas las universidades. Que la UNEXPO, la OPER y la UNA decretaron horarios interdiarios el lunes, miércoles, viernes, jueves y martes, dividiendo los trabajadores en 2 grupos. Que la Universidad de Carabobo y la Universidad de los Andes decretaron horario de emergencia de 8 a 12. Que el Ministerio de Educación Universitaria, que es el ente que regula la educación, decretó un horario de 8 a 2 de la tarde. El Ministerio del Trabajo, quien regula las relaciones obrero-patronales, decretó un horario crítico de emergencia hasta la 1 de la tarde para sus trabajadores en el mismo ministerio. Y entonces el Consejo dice que ellos ratifican los horarios, que ellos entienden el problema económico, pero que no es un problema de ellos. Nosotros, nadie está diciendo que esto es responsabilidad de una autoridad. Estamos diciendo que es una situación generada en el país como parte de una controversia que es más política que otra cosa, pero que tiene incidencia económica, pero que esa economía, en esa guerra devastadora, es contra el pueblo y los que vivimos el salario.
que hemos llevado nuestro planteamiento a las instancias requeridas, tanto la Asamblea Nacional como el Ministerio de Educación como el Ejecutivo Nacional, pero que en esta oportunidad el problema del horario, la flexibilización, no la podemos definir ni con el gobierno ni con el ministerio, sino con el patrón, el que nos emplea, y que lo queremos hacer en el marco del espíritu universitario. Tenemos que decir también que en el marco de esas conversaciones hemos hablado con decanos que han tenido posiciones proactivas con nuestra organización sindical. La decana de veterinaria, a la cual saludamos desde aquí, nos ha manifestado que efectivamente está dispuesta a llegar a acuerdos, así como el doctor Balda en la Facultad de Medicina, como el profesor Lomona, como algunas otras autoridades que por razones obvias no nombro, pero también ha habido rechazo. En ese sentido, nosotros exhortamos al Consejo Universitario, a los decanos, a los jefes, a que miren esta situación con el corazón en la mano como un problema de solidaridad humana y no como un problema de intransigencia, para confrontar con la organización sindical que en estos momentos no quiere un conflicto con las autoridades, sino que quiere resolver esto en sana paz. En ese sentido, como estamos conversando con decanos, dimos un margen de 15 días para seguir conversando con ellos y establecer los horarios definitivos hasta fijar una posición en toda la universidad. Pero previo a esos 15 días declaramos algunas emergencias. Por ejemplo, todos los trabajadores que tienen hijos en las instituciones educativas llevarán sus hijos a la institución educativa y al retirar los hijos de la institución educativa se retiran a sus casas con el muchacho porque ya no se puede sostener a los niños dentro de la institución universitaria, porque además los niños pasan hambre y estos no son ambientes para los hijos de los trabajadores, sino ambientes de trabajo, y un ambiente de trabajo no pueden estar los bebés, los niños, los muchachos, los estudiantes. En ese sentido, que comprendan los jefes que cualquier decisión arbitraria contra estas madres o padres trabajadoras que tengan sus hijos en la institución, pues sencillamente será respondida contundentemente por nuestra organización sindical, porque también hay una campaña agazapada por parte de lo que nosotros llamamos la intolerancia universitaria, que pretende creer que una buena gerencia es sencillamente reprimir y andar asustando a trabajadores en una pelea interna contra nuestra organización sindical, y no lo es. Por otro lado, que los trabajadores que viven en las ciudades dormitorio, óigase bien, La Guaira, incluyendo el Junquito, allá en el kilómetro 19, la Panamericana, de Los Teques para allá, hasta Maracay, los valles del Tuy, la zona que está después de Hoyo de la Puerta, Guatire, Guarena, ciudades dormitorios en donde vive un alto porcentaje de trabajadores, podrán faltar a su trabajo en la semana 2 veces a la semana, previo a notificación telefónica a su respectivo jefe y a la organización sindical vía WhatsApp o vía mensaje de texto, para nosotros tomar previsiones en el tema. Y en el caso de los trabajadores que vivimos en la Gran Caracas, en la Caracas metropolitana, pues sencillamente establecemos un horario crítico de 9 a 3:30 de la tarde, es decir, 1 hora de la mañana y 1 hora en la tarde. Podemos llegar 1 hora tarde y 1 hora en la mañana, es decir, de 9 a 3:30, para garantizar, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, ¿no? Para que podamos cubrir el problema ese que se nos presenta con el metro, con las camionetas, etcétera, y para poder llegar un poco temprano. La misma situación en la ciudad de Maracay, donde estamos estableciendo esta situación, en Barquisimeto, en San Nicolás y en Portuguesa, todos los trabajadores en el ámbito nacional de la Universidad Central de Venezuela. En 15 días vamos a evaluar todas estas medidas, los acuerdos llegados con los decanos, y en donde no se haya avanzado, entonces tomaremos una medida, ya si no hay el consenso de la autoridad, sería una medida arbitraria de nuestra organización sindical, pero oígase bien, los trabajadores estamos en unas condiciones en donde es imposible prestar el servicio en condiciones normales, porque no hay condiciones normales en el país ni en la institución universitaria. Por otro lado, en el día de hoy vamos a conversar con la representación de la OXU, en donde llevaremos los puntos históricos, el tema del vestuario de los trabajadores, que no nos ha dado una respuesta y ellos deberían darnos, una solicitud que hiciéramos en función de expandir el tema de la bolsa de comida que nosotros pagaríamos, así como lo hace el Ministerio de Educación Universitaria, a los trabajadores de la institución de la Universidad Central de Venezuela, el problema del alimento de los hijos de los trabajadores y el tema que tiene que ver con el SISMEU, Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación, que colapsó
si no está muerto teóricamente, y se nos están muriendo ahora los trabajadores por falta de insumos médicos y por falta de atención en la clínica, porque un ingreso a una clínica para una simple consulta o para que le pongan una vía intravenosa cuesta los 2 millones que está dando el CIMEO, y cualquier siniestralidad está entre el orden de los 35 a 70 millones de bolívares que nadie puede pagar. Se nos está muriendo la gente a mengua y alguien tiene que mirar la situación. Y hoy vamos a discutir esos puntos, además un tema de los Juegos Nacionales con la dirección de la OXU, pero también si no hay acuerdo aquí llevaríamos el planteamiento a la Presidencia de la República, porque alguien tiene que tomar una atención hacia el tema de los trabajadores universitarios. Por otro lado, le informamos que la semana que viene se arrancan los Juegos Nacionales de los Trabajadores. La universidad participará en estos eventos de FETRESUR con un alto nivel de competitividad, con más de 200 trabajadores que van a esta junta deportiva. Le estaremos informando al respecto. Y mañana, viernes 23, está programado como una especie de una excursión de trabajadores jubilados afiliados a SINATRA UCB hacia las trincheras, las aguas termales de las trincheras. Esa actividad está siendo cancelada con dinero de la previsión social de los trabajadores por nuestra organización sindical, y tendrán pago el traslado de ida y de vuelta, tendrán también pago la comida, el almuerzo, los refrigerios que estarán en el transcurso del día, y la entrada, así como una lodoterapia que van a hacer dentro de la institución. Es decir, el trabajador no tiene que llevar nada, y utilización de piscinas, etc. En ese sentido, los trabajadores deben llevar sus chores, su franelilla, su traje de baño y un paño. Del resto no tienen que tener más condiciones para ir, porque todo esto está viendo subvencionado por la organización sindical, y los esperamos mañana a todos los jubilados. El que no se ha inscrito puede venir mañana y aborde el autobús y ahí lo inscribimos. En ese sentido, porque también tiene derecho. En ese sentido, nosotros exhortamos a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra querida Universidad Central de Venezuela a cumplir estrictamente todas las disposiciones que esta organización sindical, SINATRA UCB, su sindicato, le está instruyendo a través de esta vía y de estos medios. En ese sentido, es una orden ejecutiva tomada por asamblea en el día de hoy, y le pedimos que la cumpla. Muchas gracias, trabajadores y trabajadoras, y seguimos en la lucha.